Bien, amigos, gracias por seguir sintonizando vía TV+, Redes y Poder. Yo había dicho algo importante de nuestro invitado que nos acompaña. Él es el señor Edwin Licona. Les dije a ustedes a lo que es cierto, él es presidente, o mejor dicho, gobernador del Cusco, pero la importancia que tiene el señor Licona es más grande que la de ser el presidente o el gobernador de Cusco. Él representa a los gobiernos regionales, o sea, él es el presidente de todos los gobiernos regionales, tiene una representatividad realmente importante. El señor Licona ha estado en las dos reuniones del Acuerdo Nacional, en las dos, la semana pasada, que hemos comentado acá ampliamente, y en la de hoy día, durante el mediodía y la tarde con el presidente Kuczynski. ¿Cuáles son sus impresiones? ¿De qué se habló? ¿A qué acuerdo se llegó? ¿Fue útil o no la presencia? ¿Qué está pasando en esas reuniones? Un actor principal nos lo va a comentar. Escuche usted la siguiente entrevista, por favor. Edwin, gracias por acompañarnos, muy amable de tu parte. Es un honor que estés con nosotros. ¿Cómo ha ido hoy la reunión en el Acuerdo Nacional? Muchas gracias, Alfonso. Buenas noches a nuestro pueblo peruano. Dos reuniones muy importantes. La primera para hablar del tema seguridad ciudadana, que es labor de todos, de los gobiernos, del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, que día a día combatimos un poco este proceso. En este momento mucha gente ve pasar un policía y no sabemos si siente seguridad o inseguridad. Y este otro punto que es estratégico además y es de momento, casi todos los temas son mediáticos hoy, el tema de la lucha contra la corrupción. Y lo más importante de los logros en esta reunión ha sido que hemos llegado a conclusiones que son sólidas. Lo que no hicimos en la anterior reunión, nos pasamos hablando 3 horas y media, 4, con intervenciones de todo nivel, de la sociedad civil, de los partidos políticos, de los representantes de los colegios profesionales, el gobierno nacional, los gobiernos locales, y nosotros como Asamblea de Gobiernos Regionales no alcanzamos a lograr en la anterior a consolidar conclusiones. Hoy sí lo hicimos. O sea, hoy hubo conclusiones. ¿Esta vez hubo una mejor, digamos, disposición de organización de esa reunión? Un mejor diálogo, una mejor forma de ver este tema que es importante. 6 puntos en los que consolidamos mancomunadamente y de forma consensuada puntos estratégicos de la lucha firme contra la corrupción en todas sus modalidades. Y aquí está de acuerdo el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Gobierno Nacional, los otros gobiernos subnacionales como los gobiernos regionales y locales que manejamos fondos. Porque aquí es importante indicar que nosotros en este momento somos actores de lo que significa manejar los fondos públicos de nuestro Estado peruano. Y está la sociedad civil representada en sus distintas organizaciones que percibe de otro modo a las autoridades en este momento, y estos procesos de corrupción que vienen de muchos años, que de repente hoy se detectan, pero que está pues inmerso en todos los procesos de contrataciones. Hoy no hemos discutido algo importante, la ley de contrataciones del Estado, que es un poco la que nos conmina a que los funcionarios directa o indirectamente estén inmersos en estas dificultades. Yo te comento una situación. En el Cusco nosotros tomamos el gobierno regional el 2015 y a los 3 meses resolvimos el contrato a la empresa OAS brasileña que ejecutaba el hospital Antonio Lorena. ¿Por qué hicieron eso? Incumplimiento de plazos, mala ejecución física, las valorizaciones mensuales no alcanzaban lo establecido en el contrato, había todas las condiciones para establecer una resolución de contrato. Intentamos que esta empresa se pusiera a derecho tratando de hacer una posible conciliación, pero no se puede conciliar a favor de la empresa privada, se tiene que conciliar a favor del Estado peruano. Pero al resolver, seguro que en ese momento la población sintió un proceso como debe ser, claro y transparente. Pero la población exige inmediatamente continuar la construcción y culminar, porque para eso nos han elegido. Pero al resolver el contrato es volver a cero con el proyecto y levantar nuevamente un expediente de saldo de obra, equipamiento, luego buscar recursos. Un hospital de categoría 3.1, de los únicos 2 que se ejecutan a nivel nacional entre Ayacucho y Cusco, nos ha demandado aproximadamente 1 año y medio, y en ese lapso sufrimos problemas sociales. Uno resuelve el contrato y tiene 2 cosas: si resuelve va a tener denuncias, si no resuelve igual va a tener denuncias. Entonces es una experiencia no de las mejores, porque hemos recibido una carga de posibilidades. No olvides que en el Cusco el segundo gobierno regional del señor González estuvo en la cárcel, el tercer gobierno regional del señor Coco Acurio ha sido vacado al 3er año,
vino el vicepresidente por un periodo corto de gestión, en el cual no se sabe si se ordenó o desordenó el gobierno regional, y nosotros en este cuarto periodo de gobiernos regionales hemos recibido una carga de dificultades como estos grandes contratos con empresas brasileñas que hoy son discutidas. Esa posibilidad, esa experiencia la tenemos que llevar a este espacio, porque de un lado la sociedad civil dice autoridades corruptas, funcionarios corruptos, y del otro lado estamos nosotros, los funcionarios que tratamos de lavar la cara de los gobiernos regionales, que hasta hace un tiempo estamos visto de ineficientes, de temas de corrupción, cuestiones que nosotros no hemos originado, pero que los tenemos que convivir porque es el pasivo y activo que uno recibe como autoridad en un gobierno regional. Estamos haciendo un esfuerzo grande, le hemos dado institucionalidad a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Tenemos una ley que nos reconoce. Hemos establecido que este gobierno tenga también espacios de descentralización. El GORE ejecutivo es uno de ellos. La presencia directa del Consejo de Ministros. Yo ya participé y también mis otros gobernadores lo vamos a ir uno cada tras mes. Entonces, se ha abierto un buen espacio de diálogo descentralizado. Tú, Edwin, estás participando en las reuniones de Consejo de Ministros por tu condición de representante de las asambleas y de todos los gobiernos regionales. Así es. El 24 de junio del año 2016, antes de que asuma el mando el señor Kuczynski, establecemos la cumbre de centralización, más de 1000 alcaldes, los 25 gobernadores regionales y el gobierno nacional. Establecimos puntos claros, un proceso nuevo de gobernabilidad, de paz social, pero también que vaya de la mano de la descentralización. Nosotros convivimos con la realidad de nuestros distritos, comunidades, sabemos qué necesidades tienen. Así que exigimos una presencia directa del Consejo de Ministros, se ha logrado este objetivo, en este gobierno participamos en el Consejo de Ministros, se ha logrado este espacio técnico, administrativo y político, que es el GORE ejecutivo. El encuentro de todos los 19 ministerios y los 25 gobernadores regionales, incluido el gobierno y la municipalidad de Lima. Significa eso que un gobernador no tiene que estar viajando cada semana en la búsqueda de una entrevista con un ministro o destrabar inversiones. Ahora lo hacemos de manera conjunta. Un gobernador en 2 días puede participar en el Ministerio de Salud, Educación, Trabajo, Cultura, todos los que necesite actuar, destrabar y administrativamente impulsar sus principales proyectos. ¿Cómo ves la situación política en el país desde tu, digamos, punto de reflexión, que es la provincia en el país? ¿Cómo lo estás observando? ¿Cómo ves no sé si la palabra es centralismo o no, pero ¿cómo ves la coyuntura política nacional? En este momento es un momento difícil, como tú le decías hace un momento, es un momento clave, es un momento quiebre, es un punto de inflexión en el que todos tenemos que participar mancomunadamente y primero haciendo un mea culpa, porque aquí no podemos decir yo no fui gobierno, porque estuvo un gobierno, nosotros éramos actores del pueblo, dejamos pasar algunas situaciones. Así que hoy día nos hemos puesto tareas, primero, de consolidar un espacio mancomunado, decir, vamos a ir juntos en este proceso, vamos a aportar desde todos los niveles las propuestas de solución a este tema tan álgido para la administración pública. El gobierno anterior del señor Ollanta Humala, en la última etapa, ha dejado muchos compromisos, diálogos. El tema de los conflictos sociales en el Cusco, hay muchos, en la provincia de Chumbivilcas, Espinar, donde hay inversiones mineras importantes. El tema de la extracción del recurso del gas. Nosotros recibimos canon de hidrocarburos, que es el canon del gas. Nos han transferido 15.000 millones hasta el 2014 aproximadamente por recursos de canon a los municipios y al gobierno regional del Cusco. Entonces, 15.000 millones de soles. 15.000 millones aproximadamente. Entonces uno va a los distritos donde emerge el recurso energético. ¿Cuántas autopistas hay? ¿Cuántos hospitales hay? Donde emerge el recurso. Potable? Entonces uno dice, ¿cuántas brechas ya vencimos en el Cusco? 15.000 millones es una cifra que la gente no se puede imaginar. Es bastante demasiado dinero para imaginártelo. Bueno, entonces, ¿qué ha ocurrido la pregunta con esa ejecución? ¿Desde cuándo tienes esos 15.000 millones? Estamos hablando aproximadamente de una transferencia de 5 a 8 años, desde que hay un canon gasífero, y uno se pregunta cuántas brechas hemos vencido. ¿Cuántas? Ninguna, porque primero, cuando un alcalde recibe un pequeño foncomún de 100.000, 200.000 soles, al año recibe un canon de 10 millones, 20 millones, 30 millones. Le hemos enseñado a administrar los recursos públicos adecuadamente, lo hemos capacitado para recibir esas contingentes cantidades de dinero, hemos hecho
un plan de desarrollo concertado nacional, regional y local. Creo que ha habido un desorden de inversiones. La población, gracias al presupuesto participativo, sí accedió en las obras, pero también exigía estadios, coliseos. En un pequeño distrito tú puedes apreciar un centro de salud de adobe a medias aguas por caerse y al frente tienes un coliseo, una estructura metálica y de concreto, de gran costo, y uno no sabe si la población, lo primero que debe acceder es los servicios básicos, la salud, la desnutrición crónica de los niños. Toda esa carga de andanadas nosotros los tenemos que reorientar, rediseñar el proceso de inversión de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, pero ahora recibimos la tercera parte del canon que recibíamos hace solamente 3 años. ¿Por qué? Qué difícil. Porque el gas, el commodity del gas es cada vez menos en Europa. Entonces nuestras regalías por canon son cada vez menos. El gobierno regional del Cusco del año 2013 ha recibido aproximadamente 760 millones. Hoy recibimos aproximadamente 240. Estamos a la tercera parte y menos. Y ese solamente dinero es para los proyectos de inversión, porque la mayor parte del recurso que nos viene es para gastos ordinarios, los sueldos del magisterio, de los servidores públicos de salud. Entonces es una situación difícil, menos recursos, más necesidades, una situación política difícil. El gobierno de Ollanta, habiendo dejado mesas de diálogo abiertos en todos los distritos, compromisos, actas firmadas que hoy el gobierno tiene que reconocer también como institución. ¿Hubo irresponsabilidad del presidente Ollanta Humala? Yo creo que sí, en la última etapa, antes de salir. ¿Por qué? ¿No? Bueno, cuando uno sale firma lo que sea, ¿no? Y deja... ¿Por qué? Bueno, debe ser un tema político, electoral, pensando en una próxima oportunidad. O sea, una especie de esa es mi cuota para mi retorno. Para mi retorno. Nosotros saludamos alguna decisión del Congreso de la República cuando aprobaron la no reelección. Bueno, fue una trampa, ¿no? Nosotros asumimos el mando el 1 de enero del 2015, al mes teníamos la ley aprobada de no reelección y cambio de nombre de presidentes a gobernadores. Entonces, estando los primeros meses, nosotros no teníamos que reclamar porque estamos empezando nuestra gestión. Hoy creo que es importante ese proceso porque nos hace ver la región de forma responsable de esos 4 años de gobernabilidad y paz social que necesita el país. Hay una reforma política que va a impactar, por supuesto, en todas las regiones. Está planeando el Congreso, hay una comisión de múltiples partidos, creo que están todos ahí presentes, para justamente proponer una nueva arquitectura electoral que permita corregir los vicios que existieron en la anterior elección. Hoy hemos hablado de eso. ¿Cómo visualizan ustedes esa perspectiva? Es importante que lo manifiestes, el tema electoral. Primero, nosotros estamos 4 años, gobiernos regionales y locales. El gobierno nacional está 5 años. Te decía yo que el año 2016 debió ser el año del despegue de los gobiernos locales y regionales, siendo el segundo año de gestión en el que hemos acumulado proyectos, recursos para emerger nuestras propuestas. Tú fuiste región el 14. Yo fui región 15. 2015. Y en 16 debemos levantar todos los proyectos de inversión y las grandes obras y las propuestas electorales. ¿Y por qué no se hizo eso? Porque hay cambio de gobierno nacional. Entonces el que se va no quiere hacer nada. El que se va, nadie le hace caso los últimos 3 meses. Ya firma nomás, eso sí, un montón de compromisos. ¿Qué necesitamos esto? Ya, dejo firmado. El siguiente gobierno que se haga cargo de ello. El nuevo gobierno viene, se asienta en 3-4 meses en el que hay que ayudar a que haya gobernabilidad, proceso de paz social. Pero recuerda tú que en diciembre emergieron muchos conflictos sociales en provincias que todavía están abiertos y seguro que en cierto momento vuelven a conversar con el gobierno, exigiendo la presencia del gobierno, de los ministros. Aquí, primera reforma electoral. Paralelismo del tiempo de gestión del gobierno nacional con los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Segundo punto, el 95% de los gobiernos regionales procedemos de movimientos regionales independientes, no de los grandes partidos políticos, de los grandes, entre comillas. Creo que... ¿El tuyo es un partido político nuevo? Un movimiento regional independiente, Causachun Cosco se llama. Entonces necesitamos fortalecer los grandes partidos políticos, ¿verdad? Porque tiene que haber política de gobernabilidad. Entonces, si concatenamos los procesos de gestión en 5 años, vamos a tener elecciones paralelas que fortalezcan los partidos políticos nacionales. De no ser así,
El 2010 hemos coincidido en elecciones, gobiernos regionales, locales y nacional. Vamos a volver a coincidir el 2030. Y en ese tiempo vamos a tener un vaivén de gobiernos regionales y locales que salen cada 4 años y un gobierno nacional que cada 5 años cambia de proceso, pero no concatena con la gestión de los gobiernos locales y regionales. El sur del Perú, en la última elección, hace unos 8 meses, votó por Pedro Pablo Kuczynski en la segunda vuelta. Así es, masivamente. Masivamente. No sé si fue el caso de Cusco, pero creo que Arequipa fue cerca del 70%. No sé, de Cusco fue parecido en la segunda vuelta. 65%. Muy cerca del 70%. Fue una votación masiva en dirección de Pedro Pablo Kuczynski y Peruanos por el Cambio. ¿Cómo te sientes después de 5 meses de la asunción de mando del presidente de la República? Bueno, en Cusco hay grandes proyectos por emerger. Está el Aeropuerto Internacional de Chinchero, que si este canon gasífero o el tema de hidrocarburos, el tema minero viene a menos, tenemos que consolidar la economía regional de un eje de gestión sostenible, el tema del turismo y cultura. Por eso necesitamos un nuevo aeropuerto que reciba mayor cantidad de visitantes y nosotros podamos hacer desarrollo económico. Este proyecto que está circulando, que creo que ya está en una etapa final, entendía yo que en el mes de enero comenzaban las obras. ¿Así es? Así es. Y en ¿Ya este comenzaron? Todavía no. Estamos 5 de enero. ¿Qué estamos esperando? La propuesta del gobierno nacional fue empezar en enero. Estamos esperando, el Cusco Seguro está vigilante de este proceso. Mañana esperamos conversar con el ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Tú te quedas en Lima todavía varios días? Yo me quedo en Lima hasta que tengamos un cronograma final de decir, en este punto arrancamos el aeropuerto de Chinchero, porque el gobierno regional ha invertido más de 200 millones en la adquisición de los terrenos del aeropuerto. Entonces le toca al gobierno nacional empezar la ejecución de este proyecto grande. Bueno, aquí me pregunta Julio César, gracias por la pregunta, Julio César, me la acabas de poner hace 39 segundos. Me dice, ¿cuál es la función del gobernador en conflictos? ¿Es solo responsable del gobierno central? Te la ponen directamente. En los conflictos hay una ascendencia directa del gobierno nacional a través de la presidencia del Consejo de Ministros, con la Secretaría de Conflictos y Diálogo Social, perdón. Claro, eso es lo que, digamos, es el marco, digamos, institucional del Ejecutivo. Pero políticamente los actores están allá. Las mesas de diálogo se han establecido entre el gobierno nacional y los gobiernos locales y sus actores sociales, en el que el gobierno regional tiene una participación indirecta. Pero nosotros queremos ayudar. En el último GORE ejecutivo, hemos concordado que los gobiernos regionales empezamos a formar las secretarías de conflicto y diálogo social, como ya lo hemos hecho en muchas regiones. Acá no hay una lucha de poderes entre quién hace más, quién hace menos, quién tiene mejor placa o más obra. No puede haber solo una lucha entre la sociedad civil y el gobierno nacional. Creo que el Estado somos el gobierno local, el gobierno regional y el gobierno nacional. Así que en este momento, decididamente, tenemos que apostar por consensuar estos conflictos sociales, hacer caso también a las necesidades de la población. La población siente que extraen sus recursos y no devuelven. El tema del gas. En la convención está el gas más barato, más caro del Perú. ¿Por qué más caro? El balón de gas, aquí en Lima estamos hablando de 23 soles, 24 soles. En la convención, en la zona de Charati, estamos hablando de 40, 60 soles el balón del gas. Qué contradicción. Qué contradicción que salga el gas de la puerta de la casa y sea el más caro. Que regresa con un precio exorbitante. Con un precio exorbitante, y entonces la población siente que ese canon no le es útil y el gas sigue siendo caro para ellos. Javier Reuter Goñi nos pregunta, a ver, ¿por qué migran tanto los provincianos hacia todo el Perú? ¿Y qué cosa están haciendo ustedes para que eso no pase? Qué buena pregunta. Porque el poblador del campo quiere que su hijo sea médico, quiere que sea abogado, ingeniero, periodista. Entonces, y el que no es nada, bueno, que trabaje el campo, dicen allá. Entonces, al que se quede en el campo le tenemos que dar herramientas para que haya un nivel de producción, de pequeños planes de negocio, tema de desarrollo económico. Hay un punto importante, el tema de educación. Hace años estaban los colegios agropecuarios. Los colegios agropecuarios de nombre, porque estos colegios agropecuarios son como cualquier otro colegio. Le hemos pedido al señor Kuczynski que estos colegios agropecuarios sean fortalecidos con una parte técnica, de implementación, de recursos, de materiales, de laboratorios y equipo mecánico como los tractores, para que esos jóvenes aprendan la parte técnica y una vez que salgan del colegio puedan empezar a producir los grandes
proyectos de desarrollo económico. Pero hay un punto importante, el recurso hídrico. En este momento hemos decidido apostar en educación, salud, que son las brechas, pero sin embargo no podemos dejar de invertir en el tema del recurso hídrico que genera el tema productivo. Usted es un hábil político porque no me contesta la pregunta, me la anda toreando hace rato, pero la pregunta es concreta. ¿Por qué es que se produce esta migración? Usted me habla de que el cusqueño quiere conseguir o darle perspectivas distintas a sus familiares. Los mandan a estudiar a otra provincia, lo mandan a estudiar a la capital. ¿Sigue siendo eso un camino real de la mayoría de cusqueños, por ejemplo? Normalmente el poblador del campo piensa que el hijo debe estudiar en la capital de la ciudad capital o si no en la capital del país. ¿Tú eres de Cusco? Yo soy de una provincia que se llama Calca, de un distrito que se llama San Salvador, en las orillas del río Vilcanota. Yo soy hijo de campesinos. Yo hablo perfectamente el idioma quechua y así hablo con los hermanos del campo. El campesino siente que no tiene oportunidades en la población, entonces hay que mandarlo a estudiar a la ciudad capital o a la ciudad de Lima y además en la búsqueda de trabajo. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque también el campo siente que no hay valor agregado para los productos. En este momento el campesino trabaja para sobrevivir, para alimentarse, pero no le es rentable económicamente como sector productivo. Entonces aquí tenemos que apostar también en el sector técnico productivo. Te decía, producimos maíz. ¿Y qué más? No transformamos, no llevamos al mercado local o nacional en otros derivados del maíz. Por lo tanto, en esa materia prima, las ganancias que obtiene el hermano del campo no son los que uno espera para tener un valor agregado y emprender negocios o sostenibilidad en la familia. En este proceso nuevo, nosotros como gobiernos regionales estamos apostando por el tema técnico productivo. Fíjate la importancia del gasoducto sur peruano, que es un proyecto estratégico en el sur del país. Va a traer energía económica a Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua, Tacna. Significa que podemos entrar en un proceso franco de agroindustrialización. La energía eléctrica en este momento es cara. El tema del gas y el tema de masificación sería un recurso más económico. Pero este gasoducto, al nivel que va a paralizado, primero, un proyecto estratégico, segundo, el tema laboral, más de 6.000 puestos de trabajo, y segundo, no teniendo claro este tema contractual, quién se hace cargo del gasoducto, este proyecto se va a ir postergando seguramente 1 o 2 años más, y eso no nos da la garantía de seguir fortaleciendo este eje productivo para que el joven se quede en el campo, apueste por la productividad que le dé valor agregado y en concordancia se vaya más bien a la capital de la ciudad a buscar trabajo. El turismo es en Cusco como el oxígeno, ¿no? Porque ahí pues todo es... todo es cultura, ¿no? Historia y cultura, hay que tomarse fotos en cada piedra, ¿no es cierto? Pero el turismo se ve amenazado, porque con frecuencia lamentablemente vemos que cierran las vías, que quieren tomar el aeropuerto, que toman el tren, que toman la zona de aguas calientes. O sea, en realidad es una situación que también presenta y da una imagen de convulsión muy negativa. Sí, hay que reconocer, los cusqueños estamos cambiando de lo que significa la idiosincrasia, porque sabemos que en el futuro nuestra fortaleza económica regional va a estar en función del turismo y cultura. El presente será, porque el futuro no es. Este momento, ustedes viven del turismo. En este momento y en el futuro también, claro, pero por supuesto, de una forma sostenible, con proyectos estratégicos. Y además, el legado del imperio incaico, del Amazúa, Amaqueya, Amayuya, hoy no estaríamos en estos temas de corrupción si el imperio incaico hubiera fortalecido. Lamentablemente hubo una primera invasión y esta es una segunda invasión, ya no solo de españoles, parece ser de brasileños. Este tema del turismo, nosotros necesitamos fortalecer primero los servicios básicos, el tema hotelero, gastronomía, el tema del aeropuerto internacional. Tú sabes que hay un aeropuerto en el centro de la ciudad, necesitamos ese nuevo aeropuerto que va a ser una inversión importante en un tema de recibir. ¿Ustedes apoyan la construcción del aeropuerto? Perfectamente. Todos los cusqueños tienen un sueño anhelado, un nuevo aeropuerto internacional que haga que visitantes turistas casi directamente llegan a la ciudad del Cusco, vean las principales riquezas arqueológicas que hay en Cusco, Machu Picchu, Pisa, Ollantaytambo, Sacsayhuamán, pero además acompañado de proyectos modernos en el tema medioambiental, en el tema de ecoparques, en el tema de teleféricos. Nosotros queremos integrar con los nuevos proyectos que el turista necesita y además necesita ver una variedad de cuestiones no solo arqueológicas sino medioambientales. Ahí estamos apostando bastante con las nuevas rutas turísticas. Por ejemplo, en Limatambo, en la provincia de Anta, está el vuelo de los cóndores.
Uno visita en Arequipa el cañón del Colca y no tiene nada que envidiar en el cañón del Limatambo el vuelo de los cóndores, donde hay una zona de anidamiento extraordinario. La verdad que me estás dando una primicia porque no he tenido la oportunidad de conocer. Es una nueva ruta turística. Es una nueva ruta, pero nueva. Uno sale de Machu Picchu, sale por Mollepata, por Salcantaypampa, luego pasa a Limatambo, sube 1 hora a la zona del vuelo de los cóndores. Es un cañón impresionante en el cañón de la Purima, donde hay una zona de anidamiento, 15, 20 cóndores haciendo vuelos a mucha escala y a corta escala, así que es extraordinario. Es una nueva ruta turista objetiva del Cusco. Y el otro tema, el tema del Cerro de 7 Colores, seguro tú escuchaste hablar, una zona que queda en otra provincia de Canchis, en Checacupi y Tumarca, extraordinario también, y en este momento hoy he visto un video en las redes sociales sobre es buenísimo. Este Cerro de los 7 Colores, que es una imagen realmente espectacular, bellísima. Sí. Parece que estuvieras en alguna parte del planeta que no sabes dónde es, y es acá. Y es en el Perú y es en el Cusco. Entonces, sí, claro, ahí hay una variedad, no solo ya uno va a ver Machu Picchu, Sacsayhuamán, Pisa, sino otras posibilidades medioambientales que la naturaleza nos ha dado los cusqueños. Muy bien, Edwin, yo te rogaría que te despidas, pero lo hagas en quechua. Ah, extraordinario. ¿Por qué no? Y además hay que respetar y reivindicar siempre nuestra cultura. Nuestra cultura. Y nuestra identidad cultural andina. Por supuesto, hay mucha gente que nos ve en Cusco también. Nosotros no nos oponemos a la inversión privada. Dicho no sea debería paso, ser. Con respeto al medio ambiente y nuestra identidad cultural andina. Siempre que se respeten esos dos aspectos, estamos de acuerdo con todos los procesos que signifiquen desarrollo económico. Y Cusco está en ese tema, estamos en un proceso franco de reordenamiento, buenos proyectos, empujamos estratégicamente no solo lo que quiere el gobierno regional, los gobiernos locales que tienen menos recursos los tenemos que ayudar, ya no tenemos que ser solo coliseos y estadios, tenemos que ser más colegios, más centros de salud, el tema y agua de desagüe como servicio básico para esos niños del campo que hoy todavía tienen necesidades. Alfonso, yo te agradezco bastante. Tiene las cámaras para poder hablarle ahí en quechua. Pero antes yo... Sí. Te voy a dejar este obsequio que es bueno, nuestra muchas gracias. Identidad. Caramba, qué honor, gracias, muy amable. Chalina de alpaca que además identifica Caramba, qué bonito. A los cusqueños, a pesar que ya estás en verano, pero no, la voy a poner ahí en mi casa. Gracias por este regalo tan bonito. Gracias. Tienen las cámaras, por favor. Ancha Munasja, Huayjepanaikuna, Cosco Llachtamasiikuna, Allin Huata Cachon Cancunapas Key 2017, que Guaygenches Alfonso Tapas, Allinta Yanaparesun, que Noticiacuna Yachtantiscunaman, Perú suyo Yachtantisman Chayamonampa. Causachun Perú, arriba el Cusco y que viva las noticias responsables. Gracias. Así nos despedimos con ese Causachun Perú. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy amable. Alfonso. Bien, amigos, así con este presente sorpresivo nos despedimos este jueves de Redes y Poder. Muy amable por seguirnos. Mañana estamos a las 8 en punto. En una nueva edición de este programa, siempre por ATV+. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos en las redes sociales. Tengan ustedes muy buenas noches. Caos en Puente Piedra tras enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Agentes lanzaron bombas lacrimógenas para tratar de desbloquear la Panamericana Norte y pobladores quemaron caseta de peajes causando zozobra. En conferencia de prensa, el director de la Policía General Vicente Romero Fernández dio el saldo final de los disturbios en Puente Piedra. 28 de